Bueno, ya estamos, creo, 15 participantes, bueno, más o menos, creo la mitad, más uno por lo menos. Eh, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo sobre el trabajo que han hecho, sobre los tratados y ventajas portuarias que tenemos. De todos modos, hoy día les he pasado, no sé si todavía habrá subido los DDA, pero hoy día les he pasado más material. Y entre ese nuevo material que les he mandado una presentación sobre los tratados y acuerdos y ventajas portuarias que tenemos. Principalmente hay que detallar lo de Chile por la relación de la pérdida del litoral y el Tratado de 1904 famoso con sus convenciones posteriores, la de 1912, la de 1937, el Acta de Arica del 53, la creación del Sistema Integrado de Tránsito de 1975, el Acta de Cochabamba de 1996, y en fin, algunos documentos que usted los ha mencionado, he visto varios de estos que los han mencionado ustedes en sus trabajos, pero principalmente es el relacionamiento que tenemos con Chile, que se ha perdido con la privatización del puerto de Arica. Ahí está prácticamente en los tratados, en los acuerdos, el porqué de ASPB, ¿no? O sea, está prácticamente la agente aduanero oficial, de dónde nace el concepto de agente aduanero oficial, por qué se crea SPB. Sería bueno que entren a la página de SPB, investiguen, vean. Seguramente muchos han entrado para hacer este trabajo. Prácticamente era el trabajo del relacionamiento con Chile. Ojo que Iquique no está dentro del Tratado de 1904, o sea, no es un puerto que está dentro de los puertos habilitados, solamente estarían Arica y Antofagasta. Y el tratado con Perú, prácticamente el de libre tránsito, data de 1948, es el tratado que continúa, pero obviamente que solamente es para carga estatal, no es para carga privada. No sé si tiene alguna duda, algún comentario sobre ese tema, porque no lo voy a dar, no lo voy a dictar. Otros acuerdos que tenemos con Rosario en el puerto de Argentina, pero que no funciona porque ya prácticamente ha quedado caduco y nos han dado ya un puerto viejo, no, hasta ahora no se define un nuevo lugar en Argentina, Villeta en el Paraguay, que serviría, pero siempre y cuando exista carga, no de fluvial a fluvial, sino de carga terrestre a fluvial o algún otro tipo de modalidad de carga. Y en Uruguay el de Nueva Palmira, el de Montevideo, porque son, digamos, el de Nueva Palmira que funciona alguna vez, Montevideo ha quedado muy lejos, o sea, casi nunca se ha utilizado. Y con Brasil, el tratado que tenemos, pero prácticamente nunca ha funcionado. No sé si tienen algún dato, algún comentario, alguna duda para empezar con el otro tema. O alguna duda que haya saltado de cualquier otro tema. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Haciendo el trabajo, hay varias vías que se pueden utilizar, o sea, como vías férreas. ¿Por qué no lo estamos utilizando actualmente? No se utiliza, por ejemplo, la principal vía férrea que deberíamos utilizar y que no se está utilizando es el ferrocarril Arica-La Paz. ¿Ok? O sea, para conexión a puerto. El de Antofagasta funciona, todo es por ferrocarril Antofagasta. A Matarani principalmente ha sido sustituido por el transporte carretero, que es más práctico, pero igual podemos funcionar con el transporte por ferrocarril hacia Matarani. Pero principalmente el transporte Arica, la vía férrea La Paz Arica, no ha funcionado por tema político. O sea, era algo irónico. Bolivia tiene, y eso es importante, Bolivia tiene preferencia en cuanto al uso del transportista, o sea, la reserva de carga, lo que se llama la reserva de carga, que ninguna carga puede ser subida por transportista chileno, tiene que ser subida por empresa boliviana. ¿Okay? Ojo que el ferrocarril Arica-La Paz lo construyó Chile como también compensación del Tratado de 1904 por la pérdida del litoral. Y este ferrocarril Arica-La Paz prácticamente ha funcionado para conectar la carga del puerto de Arica. Este ferrocarril, el tramo chileno,
algún momento se privatizó y se lo adjudicó una empresa boliviana. Y esta empresa boliviana manejaba el tramo chileno del ferrocarril Arica-La Paz, y el tramo boliviano lo manejaba ENFE, o sea, prácticamente era ferrocarril manejado por bolivianos. Y este ferrocarril tuvo problemas principalmente por temas de desastres naturales, riadas, etcétera, y dejó de operar y entró en quiebra la parte chilena. Ahora, el que la ha reconstruido, prácticamente la han reconstruido, la han rehabilitado completamente, es el mismo dueño del puerto, la terminal portuaria Arica, la empresa portuaria chilena adjudicada del puerto de Arica, y es la propietaria del tramo chileno. Y obviamente está habilitada plenamente, pero por tema político, por este tema de la reserva de carga principalmente, nunca ha operado desde que está habilitada. El tramo boliviano está habilitado, pero tiene alguna falencia, pero se puede corregir fácilmente, y es el tramo principalmente que no está habilitado. ¿Por qué no funciona mucho el ferrocarril en Bolivia? En la red occidental, algunos tramos, más porque falta usuarios, falta carga. Por el tramo oriental se utiliza perfectamente, tanto el ferrocarril hacia Yacuiba como el ferrocarril prácticamente hasta Puerto Quijarro, prácticamente, que llegue a la línea de ferrocarril. ¿Alguna otra duda? Gracias, Lick. Licenciado, buenas noches. ¿A qué se refiere el Buenas tema noches. de la reserva de carga? La reserva de carga es uno de los pocos detalles que queda del Tratado de 1904, ¿ok? Por el Tratado de 1904, en realidad, toda carga tendríamos ciertos privilegios. O sea, por ejemplo, se mantiene el tema de ASPB, o sea, ASPB está en el puerto. El estar en el puerto es una de las pocas cosas que quedan del Tratado de 1904. Está ASPB, está Gendivia, que es la aduana boliviana, en el puerto de Arica, está la Cámara de Comercio, está la Cámara de Industria, tienen oficinas allá, o sea, podemos permanecer. Otro detalle que queda del Tratado de 1904 es que la carga que llega al puerto de Arica o que sale de Bolivia para ser embarcada por el puerto de Arica, o sea, la carga en tránsito hacia y desde Bolivia, tiene que ser únicamente transportada por camión boliviano o por empresa registrada en Bolivia. Ese es el tema que siempre han querido los chilenos, siempre los chilenos han querido manejar nuestra carga, y el tema de la reserva de carga es ese, que la carga que llega a Arica, tanto de exportación como de importación, tiene que ser transportada únicamente por transportista boliviano. Gracias, licenciado, por la aclaración. Otra ventaja que podríamos citar es el almacenamiento libre por 360 días para importaciones y por 60 días para exportación, o sea, sin costo. Lógicamente que nadie quiere tener su carga 360 días, es prácticamente un tema ya que ha quedado del Tratado de 1904, pero ha quedado ese tema en el sistema. Lo que hemos perdido es que cuando se ha privatizado el puerto de Arica, ASPB ha perdido la llave del puerto de Arica. O sea, prácticamente con eso ya no manejamos el tema de la carga. Si bien está ASPB, es más planificación y para cobro de TPA, pero ya no para controlar la carga, supuestamente, para supervisar, nada. Lo hemos perdido con la privatización del puerto. Les he pasado una presentación que la pueden leer. Es un resumen de todo lo que ha ocurrido. Obviamente no está explicado, pero les he pasado hoy día la presentación juntamente con la de la anterior clase. ¿Ok? Les he pasado también dos decretos supremos, el 26.910 y el 29.819. Los dos decretos hablan sobre el tema de la internación de contenedores a Bolivia. Les he pedido como último trabajo, el que tendrían que hacer para el día viernes, un análisis comparativo, un análisis de los dos decretos, del 26.910 y del 29.819. ¿Ok? Vean los decretos, analícenlos. Era prácticamente para internar contenedores a Bolivia, o sea, cómo se interna la carga a Bolivia. Lo vamos a comentar el día viernes. Ese sería el trabajo del día viernes y prácticamente me ayuda para tomar las charlas estas que estamos retomando. ¿Alguna otra duda?
está como foro 3 el trabajo. Es para el bien, es el último trabajo. Sobre el examen, la evaluación que queda por el 50%, yo hablé con IDEA para que ellos les tomen la evaluación en un modo directo, querían hacerlo el sábado. Voy a hablar con IDEA nuevamente para que lo hagan la próxima semana, que coordinen con IDEA a qué hora y qué día van a tomar ellos la prueba, porque tiene que estar habilitado, creo, el sistema solamente un lapso de tiempo. Yo considero que para esa prueba, pues, máximo será unos 15 minutos. Pero de todos modos voy a coordinar con IDEA para ver que les avisen cuándo va a ser tomada el examen. Quiero tomarles decir en la próxima semana porque todavía tenemos mucha charla mañana y principalmente esa charla va a ser base para el examen. Entonces, prefiero postergar el examen para la siguiente semana. Con los trabajos que han hecho y con la nota del examen, prácticamente voy a calificar el curso. ¿Alguna otra duda? Licenciado, respecto al examen, como usted nos indica, por lo menos el tiempo de 15 minutos, ¿cree que la posibilidad de que puedan ampliar un poco más? Es que en anteriores módulos se tuvo algo de problemas con cuestión del tiempo, porque nos ponían, digamos, las preguntas, 1 minuto por pregunta, pero requería un poco más porque es de análisis. Es suficiente, porque prácticamente son 10, van a ser yo creo 5 o 10 preguntas, depende, no sé, todavía no lo he hecho, van a ser unas 10 preguntas, digamos, cada una valdrá 5%, entonces el 50% de nota. Para cada pregunta, como es simplemente de respuesta prácticamente tienen 5 alternativas múltiples, tienen que responder menos de 1 minuto de responder. Voy a considerarlo eso, yo voy a ver bien, digamos, para tomar unos 20, 25. Licenciado, le agradecería mucho que lo amplíe el horario. También en ocasiones el internet sabe fallar y no más que también analizar la pregunta, sabemos demorar por temas de internet. Ya, voy a hablar con IDEA, voy a coordinar, porque ellos van a tomar la evaluación. Usualmente está en plataforma, en línea, y nos saben dar aproximadamente 1 hora 45 minutos, digamos, para No responder el demasiado, examen. exagerando 20 minutos. Digamos, Media hora por lo exagerando. menos sí son 15 preguntas, porque en algunos casos, como le digo, licenciado, no es el buscar la pregunta, no es la conexión a internet. Y en Van algunas a ser 10 oportunidades sabe preguntas, fallar. 10 preguntitas, o sea, va a ser bien simple. ¿Para qué lo vamos a discutir? Yo voy a coordinar con IDEA, ellos van a ver. ¿Ya? Ahora empezaremos y continuaremos. Hemos visto la semana pasada, o digo el miércoles, perdón, el lunes, hoy día estamos en miércoles, hemos visto todos los tratados y acuerdos internacionales sobre transporte que existen. Para transporte carretero, el ATI, para transporte marítimo, las reglas de Hamburgo, principalmente las reglas de La Haya eran más antiguas, para el transporte aéreo las reglas de Varsovia, y que sacaban documentos prácticamente, o a qué obedecían esos documentos de transporte, y cómo obedecía la contratación del transporte, prácticamente obedece a esos acuerdos. Vamos a estudiar la contratación del transporte marítimo, las modalidades de servicio, porque esto también influye mucho en el cálculo en las operaciones, en los fletes, en todo. Vamos a estudiar este tema del transporte marítimo y las modalidades de servicio del transporte marítimo para que ustedes tengan una idea general de lo que ocurre en la contratación del transporte. El día lunes también les pasé los Bill of Ladings. No sé si han tenido la posibilidad de imprimirlos. Si los tienen impresos, yo les pediría que los tengan a mano porque vamos a empezar a trabajar directamente con los Bill of Ladings también paralelamente a esta presentación. Para estudiar el transporte marítimo, habría que analizar algunos conceptos. Y algún concepto lo hemos lanzado el día lunes. Por ejemplo, es un armador. Esto no está en la presentación, o sea, si quieren tomar nota, sería bueno que tomen nota. Son 5 conceptos sencillos. Un armador es cualquier persona, natural o jurídica, que pone en funcionamiento un navío. O sea, un armador, para que funcione un navío, como les decía el día lunes, tiene que contratar, tiene que tener el navío, puede ser propio, puede ser alquilado, tiene que tener el navío. Ojo, es distinto de astillero. Astillero es el que construye el navío.
El armador es el que lo pone en funcionamiento, o sea, lo arma para que funcione. Tiene navío alquilado propio, tiene que tener por lo menos un capitán, tiene que contratar tripulación, tiene que contratar vituallas, combustible, agua de lastre, tiene que contratar todo lo necesario para que ese navío funcione. O sea, un armador es cualquier persona natural o jurídica que pone en funcionamiento un navío. Un segundo concepto sería el concepto de compañía naviera. Y una compañía naviera es un armador. O sea, las compañías navieras, obviamente, como trabajan con el movimiento de carga, arman navíos, o sea, son armadores. Y estas compañías navieras están poniendo en funcionamiento los navíos y están lucrando el transporte de esos navíos. Unas compañías navieras, pues justamente están para trabajar con el transporte marítimo. Ejemplo de compañía naviera, podemos hablar de la Maersk, podemos hablar de la Mediterranean Shipping Company, que trabajan fuerte en Bolivia, podemos hablar de la CMA-GCM, podemos hablar de varias compañías navieras, pero me gusta hablar simplemente por un tema histórico, la compañía naviera Linabol, Líneas Navieras Bolivianas, que tenía un solo navío, el Bolivia, prácticamente era una compañía naviera muy, muy pequeña que estaba formada por la conjunción de una gran compañía naviera, la Hapag-Lloyd alemana, y Enabol, que es la compañía naviera boliviana. Entre las dos crearon Linabol. Vamos a explicar por qué me gusta este ejemplo, pero son compañías navieras. Un tercer concepto que tengo es que difícilmente vamos a ir a trabajar con la compañía naviera, porque la compañía naviera está en Suecia, está en Suiza, está increíble, pero semejante compañía como la Mediterranean Shipping Company tiene su casa matriz en Suiza, que es un país enclaustrado, mediterráneo. Pero de todos modos, para eso las compañías navieras cuentan con agentes navieros. Y viene el concepto de agente naviero, y el concepto de agente naviero es cualquier empresa que justamente representa a la compañía naviera. Y hay varios agentes navieros. Aquí en Bolivia hay varios agentes navieros que representan a las compañías navieras. Está también el agente naviero de la Maersk, el agente naviero de la Mediterranean Company, etcétera, etcétera, etcétera. Esos agentes navieros, ¿qué hacen? Responden a los intereses de la compañía naviera. Obviamente contratan su transporte, se lo buscan carga, se lo cuidan su equipo, sus contenedores, hacen toda la contratación del transporte. O sea, son los agentes navieros los que trabajan en la contratación del transporte. Otro concepto que quiero lanzar es el concepto del agente naviero portuario. Y el agente naviero portuario es también un agente naviero, igual que cualquier agente naviero que representa los intereses de la compañía naviera, pero que está en el puerto. Y como está en el puerto, ese agente naviero portuario tiene más trabajo que el que no está en el puerto. En primer lugar, el agente naviero portuario principalmente tiene que atender a los navíos que llegan a ese puerto. Tiene que separar o prácticamente reservar el muelle, el frente de atraque donde va a llegar el navío. Sabe qué está trayendo el navío o qué va a llevar el navío. Entonces tiene que saber qué maquinaria requiere para descargar o para cargar el navío. Puede ser que él mismo haga las faenas en algunos puertos para la carga y descarga, pero lo más probable es que contrate un agente de estiba. El otro día también comentábamos del agente de estiba, es otro concepto. Es una empresa que tiene toda la maquinaria, tiene todo lo necesario como para cargar y descargar navíos. O sea, es una empresa que se dedica a la carga y descarga, no solamente de navíos, sino también a hacer todas las faenas portuarias y también cargar y descargar camiones o ferrocarriles. Es un agente de estiba. En muchas compañías navieras tienen sus agentes navieros. Algunos agentes navieros son también agentes de estiba y algunos agentes navieros contratan agentes de estiba. Adelantando, con la privatización del puerto de Arica, ya no hay cómo contratar otros agentes de estiba. Ya hay un solo agente de estiba en el puerto de Arica. En otra palabra,
hay un solo monooperador multipropósito que es el TPA, Terminal Portuaria Arica. El dueño del puerto es la empresa portuaria Arica, ¿ok? O sea, han debido hacer un poco en su trabajo, sino con la presentación que les he mandado hoy día. En Chile había una empresa que era Emporchi, la cual trabajaba con Bolivia, con la Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros, que era ADA, y eran prácticamente las dos empresas que contrataban todos los servicios de faenas portuarias, ¿sí? Pero trabajaban en forma conjunta y cobraban lo que querían. Con el Acta de Cochabamba de 1996, prácticamente desaparece ese consorcio Ademporchi. En Chile se crean 10 empresas portuarias distintas, desaparecen Porchi, y la dueña del puerto de Arica es EPA, Empresa Portuaria Arica. La dueña de la empresa de Iquique es EPI, Empresa Portuaria Iquique, así todas las empresas. En Antofagasta, Empresa Portuaria Antofagasta. Y se crean con la misión de modernizar el puerto mediante un sistema de concesión. O sea, los puertos en Chile no son privados, sino son concesionados para un manejo privado. Y en EPA, en Arica, concesionó el puerto de Arica al TPA. TPA, Terminal Portuaria Arica, es la empresa concesionaria del puerto de Arica y sería el único monooperador multipropósito, el único agente de estiva en el puerto de Arica. Para empezar a estudiar en el transporte marítimo, necesitaba esos conceptos. Y básicamente podemos decir que existen distintas modalidades de servicio en el transporte marítimo. Básicamente encontramos dos modalidades de servicio. Un transporte regular o de línea y encontramos un transporte eventual. Una compañía naviera, un sinónimo sería una línea naviera. O sea, un servicio regular o de línea naviera o de compañía naviera, utilizo la palabra línea por el término que va a salir más adelante, prácticamente es un servicio que está sujeto a un itinerario, está sujeto a puntos de partida, a puertos de partida, puertos de destino, de forma regular. O sea, por ejemplo, si yo tengo que mandar una carga a algún puerto del Mar del Norte, que se a Bremen, o a algún puerto del Mediterráneo, algún puerto de la costa atlántica de Estados Unidos, tengo que ver qué compañía naviera o qué línea naviera presta un servicio regular de carga hacia esos puertos. Es un servicio regular, normalmente sirve para mandar carga, llamémosle suelta, o carga que obedece a la segunda revolución de contenedores. Ese servicio regular o de línea está sujeto a itinerarios, fechas estimadas de partida, fechas estimadas de llegada. Es un servicio, como su nombre lo indica, regular. El otro servicio es un servicio eventual. O sea, muy rara vez puede haber, no muy rara vez, pero puede haber, digamos, un viaje especial o hay una carga. Aquí en Arica se ha acumulado un lote de 40,000 toneladas con destino al puerto de Veracruz, México. Entonces, podemos hacer un viaje eventual. Obviamente se justifica por la gran cantidad de carga. Entonces, como hay una gran cantidad de carga, se va a hacer un viaje eventual. No es un viaje que esté regular, no es un viaje que esté preparado, que esté de línea. Es un viaje que va a ser eventual entre Arica y Veracruz. Por una sola vez. Posiblemente vuelva el viaje de Veracruz a Arica. Pero este es un viaje eventual. En realidad, para ir a Veracruz con alguna pequeña cantidad de carga o de línea, prácticamente tal vez tenga que tomar un navío, una compañía naviera que preste un servicio de línea regular a Veracruz, pero lo va a hacer con transbordo en algún puerto, posiblemente algún puerto en Panamá, y de siguiente transborde hacia el puerto de Veracruz. En un viaje eventual, el viaje va a ser directo, posiblemente a Arica, Veracruz. Pero ojo, para este viaje eventual tenemos que tener gran cantidad de carga. ¿Y cuándo hablamos de gran cantidad de carga? Cuando hablamos de carga a granel. O sea que estos viajes eventuales son principalmente aquellos viajes que obedecen a la segunda revolución, a la primera revolución del transporte de carga a granel. O sea que encontramos en el transporte marítimo estas dos modalidades de servicio. Un servicio regular o de línea y un servicio que lo llamamos un servicio eventual.
Entre estos servicios regulares o de línea, normalmente las compañías navieras crean lo que también mencionábamos el día lunes, conferencias navieras, conferencias marítimas. Se imaginan, y por eso me gustaba dar el ejemplo de Linapol, líneas navieras bolivianas con un solo barco, prestando un servicio regular hacia el puerto de Mar del Norte, Bremen, Hamburgo, un servicio regular con un solo navío, pues imposible, porque ese navío tardaría unos 20 días, 25 días en ir hasta Europa y otros 25 días en volver, pero prácticamente estaría prestando un servicio regular cada 2 meses. Entonces, esa compañía naviera, en ese entonces, Linapol, se asocia en una conferencia con otras compañías navieras. Por eso me gustaba el ejemplo de Linapol. Y en ese entonces, por ejemplo, se asoció, Linapol se asoció con la Hapag-Lloyd, que era su casa matriz prácticamente, la Hapag-Lloyd, la Sudamericana de Vapores, la Antwerp de Bélgica. Se asociaron varias compañías navieras para prestar un servicio conferencial. O sea, no era una sociedad, sino era una asociación, lo que se llama una conferencia, que entre todas las compañías navieras deciden efectuar un servicio regular entre Arica y, qué sé yo, puertos del Mar del Norte. Entonces se asocian a una conferencia que se llamaba Pacífico Puertos del Mar del Norte, y cada semana llegaba un navío de una de las empresas asociadas. O sea, una semana llegaba el de Linapol, a la siguiente semana llegaba el de la Hapag-Lloyd, a la siguiente semana llegaba el de Antwerp de Bélgica, llegaba el de la Compañía Sudamericana de Vapores, se sorteaban para llegar un navío cada semana. Entonces, varias compañías navieras se asocian en una conferencia para prestar un servicio regular o de línea. Estas conferencias navieras existen y prácticamente son asociaciones de distintas compañías navieras para prestar este servicio regular. Puede ser que algunas compañías navieras tengan que asociarse por la necesidad de carga, o tal vez para tener que compartir, digamos, infraestructura. Normalmente en una conferencia, las compañías navieras comparten agente naviero portuario o comparten agente de estiva. Entonces, los miembros de la conferencia cobran el mismo flete, o sea, no pueden cobrar para una compañía naviera un flete, para otra compañía otro flete, porque como están asociadas en una conferencia, todas tendrían que cobrar un flete uniforme, un flete conferencial. Ya con estos grandes navíos, con estos grandes navíos que hemos hablado de 18.000 teus, 24.000 teus, prácticamente las conferencias están ya prácticamente desapareciendo. Muchas compañías navieras ya no requieren conferenciarse con otras porque prácticamente no es necesario conferenciarse. Las conferencias obedecen normalmente a 2 tramos geográficos en los que prestan el servicio. O sea, podemos encontrar, por ejemplo, una conferencia Pacífico Sur, Mar del Norte, podemos encontrar otra conferencia, puertos del Atlántico de Sudamérica con puertos del Pacífico. Podemos encontrar otra conferencia, puertos sudamericanos con puertos del Mar Báltico. Podemos encontrar varias conferencias. Otro servicio regular o de línea es el servicio outsider. Esto es un poco en inglés, en el texto normalmente van a verlo en inglés. Entonces yo prefiero tenerlo en inglés. Podía poner aquí un servicio no conferenciado, pero su término técnico es un navío outsider. ¿Okay? ¿Y qué sería una empresa outsider? Es una empresa que no está conferenciada, porque no necesita conferenciarse. Puede prestar un servicio regular porque tiene tal cantidad de disponibilidad de navíos que puede prestar un servicio outsider. Entonces, ¿qué sería un servicio outsider? Un servicio regular o de línea que no está conferenciado. O sea, que trabaja independientemente, trabaja por su propia cuenta, es un navío outsider, una compañía outsider. Presta el mismo servicio regular o de línea, pero no es conferenciado. ¿Ok? Por ejemplo, compañías navieras en el puerto de Arica que no están conferenciadas, la Maersk, la Compañía Sudamericana de Vapores,
la CMA-GCM para algún tráfico. Y hay algunas empresas que están conferenciadas por el puerto de Arica, por ejemplo, la Hamburg Sud, con la CMA-GCM y también con Transmares, están conferenciadas solamente para algunos tramos. Entonces, no es obligatorio para una empresa naviera conferenciarse, y tampoco pueden ser, de acuerdo a sus intereses, pueden conferenciarse en algún puerto y pueden trabajar outsider en otro puerto o pueden conferenciarse en todos los puertos. Eso depende de las compañías navieras. Y hacen un servicio conferenciado que comparten agentes navieros o un servicio outsider que trabaja por propia cuenta, prestan un servicio regular. La desventaja de los conferenciados es que no pueden negociar el flete. Tienen que tener un flete uniforme entre todas las empresas, mientras que una compañía outsider puede negociar perfectamente su flete. O sea, puede no utilizar la susceptibilidad y tal vez cobrar un flete haciéndole guerra a los conferenciados. Estas dos empresas prestan un servicio regular o de línea. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Como les decía, hay una modalidad de transporte que es el servicio de transporte regular de línea y otra modalidad de transporte que es el transporte eventual. Normalmente ese transporte eventual, les decía, eventualmente decide hacer el viaje y normalmente se alquila un navío. Es por eso que se llama el transporte eventual normalmente un transporte charter. O sea, se alquila un navío, se lo puede alquilar por viaje o por tiempo. Se hace un contrato de alquiler del navío mediante el cual este navío presta un servicio eventual. Es gran cantidad de carga, o sea, no vamos a alquilar un navío para hacer un viaje de poca carga, tenemos que alquilar un navío cuando tengamos la cantidad de carga suficiente como para más o menos llenar por lo menos un 90% del navío. Entonces hacemos un viaje charter, nos alquilamos un navío, el cual es un servicio que no lo va a prestar una compañía naviera, sino prácticamente cualquier otra persona natural o jurídica que sería un armador. En todos estos casos, presta el servicio un armador. En el transporte marítimo, ¿con quién hago el contrato de transporte cuando hago un transporte regular o de línea? Ya sea conferenciado o yo sea outsider, cuando hago un transporte regular o de línea, yo tengo que ir para hacer el contrato de transporte a una compañía naviera o, lo más probable, a su agente naviero. Como les decía, difícilmente voy a ir a la compañía naviera porque la compañía naviera está en otro país, está en otro lugar. Normalmente voy al agente naviero que está en mi país, donde yo tengo, digamos, la relación para hacer un contrato de transporte. O sea, cuando voy a hacer un servicio, ya sea conferenciado o ya sea outsider, yo me voy a la compañía naviera o al agente naviero. Y lo primero que tengo que hacer cuando voy a la compañía naviera o agente naviero, decirle quiero llevar tal cantidad de carga en este viaje con tal destino, lo primero que tengo que hacer es lo que se llama el booking, la reserva. O sea, si yo tengo, digamos, que mandar unas 34 toneladas de carga a fin de mes con destino al puerto de Hamburgo, voy a una compañía naviera que me preste un servicio regular al puerto de Hamburgo y le digo, yo quiero llevar 34 toneladas, en otras palabras, quiero llevar 2 contenedores, yo quiero hacer la reserva de espacio para llevar esos 2 contenedores en tal barco que va a llegar al puerto de Arica en tal fecha para llevarme el servicio hacia el puerto de Hamburgo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es el booking. Una vez que yo hago la reserva, ya tengo que trabajar con la naviera para conseguir los contenedores, para disponer de los contenedores y, digamos, de acuerdo a la disposición de contenedor, puede ser que yo tenga que llevar mi carga al puerto para contenedorizar en puerto, o tal vez yo tenga que contenedorizar en Bolivia, disponiendo de los contenedores que me faciliten la naviera. Una vez que ya prácticamente he hecho el movimiento físico de la carga, porque es un movimiento documental,
voy a ir a entregar la carga al naviero en el puerto de Arica, por ejemplo, si el contrato de transporte parte del puerto de Arica, y me va a dar un recibo. He recibido su carga, ¿ok? Es lo que se llama el freight receipt o el data freight receipt, un recibo. Puede recibir distintos nombres de acuerdo a cada naviera. O sea, primero hago la reserva, llevo la carga y en el momento que entregue la carga al naviero, me van a dar mi recibo de la carga. En base a ese recibo de la carga, me van a emitir el bill of lading, ¿ok? O sea, me van a dar un bill of lading, si es un transporte marítimo netamente, va a ser un bill of lading que parte de un puerto con destino a otro puerto. Es un bill of lading de puerto a puerto, no es un bill of lading de transporte multimodal. O sea, que el documento probatorio del contrato de transporte, como hemos visto el otro día, normalmente es el bill of lading. Puede haber otros documentos, contratos de transporte, pero en nuestro medio normalmente todos utilizamos el bill of lading. Este bill of lading es un documento que obedece a ciertas condiciones y es un bill of lading que sale del libro de registro del naviero. O sea, es un bill of lading que sale de un booking. No sé si tienen hasta aquí alguna duda o comentario. Esta parte prefiero ir preguntándoles cada rato porque puede haber bastantes dudas. Cuando es un viaje eventual, cuando es un viaje charter, ¿con quién hago yo el contrato? Ya no de transporte, sino el contrato de alquiler del navío. Porque voy a tener tanta carga que sencillamente voy a hacerlo el contrato con un armador, con un charter, con una empresa que se va a alquilar el navío. Normalmente se lo hace ese contrato charter, ya sea con el propietario del navío o con un agente, con un corredor de charters. O sea, normalmente se lo alquila el navío y tiene ciertas condiciones para contratar el alquiler del navío. O sea, hay diferentes brokers que están trabajando justamente en el tema de alquiler de navíos. Estos navíos obedecen a la primera revolución del transporte, son navíos graneleros, petroleros, graneleros propiamente o mineraleros, porque tengo tal cantidad de carga que se justifica el alquiler de un navío. Entonces, cuando hago un viaje eventual o hago un viaje charter, tengo que hacer el contrato de transporte con ese propietario del navío o con un agente, con un corredor del navío, ¿ok? Y hago un contrato que es lo que se llama el charter party. No es que hagamos fiesta en el charter, porque suena un nombre más o menos así, sino este es el contrato de fletamento. Esto es lo que se llama un documento contrato de fletamento. O sea, un documento que es el charter, el charter party, que es el contrato de alquiler del navío. En este documento están todas las condiciones de cómo me alquilo el navío. En este documento dice si me alquilo el navío por viaje, si me alquilo el navío por tiempo, si me alquilo con capitán, si me lo alquilo con tripulación, si me alquilo con agente naviero portuario, si me lo alquilo con agente de estiva. Hay todos los gustos para alquilarse navío. ¿Cuánto tiempo tengo para cargar el navío? ¿Cuánto tiempo tengo para devolver el navío? ¿Cuánto tiempo tengo para descargar el navío? ¿A qué ritmo de carga? Todo eso está en el charter party. O sea, este documento es todo un contrato de alquiler del navío. Y con el charter party me dan bill of ladings en blanco para que yo también los llene de acuerdo a la carga que vaya cargando en el navío. Pero este bill of lading, este no es un bill of lading como el bill of lading común que sale de un booking, sino que este bill of lading es un bill of lading que ha salido de un charter party, que ha salido de un contrato de fletamento. O sea, que este bill of lading es un documento que normalmente lleva el nombre de Charter Party Bill of Lading, y es un documento que muchas veces en la banca no es aceptado, porque no es operado por una compañía de transporte, es operado por un
una persona natural o jurídico que se lo alquila el buque. Ahora, no es que sea malo, pero si yo voy a trabajar con un charter party, en el banco, en la carta de crédito, en la modalidad de pago que yo escoja, tengo que decirle al banco, acepte por favor el charter party bill of lading. No sé si ustedes en medios internacionales de pago han llegado a la lectura de la publicación 600 de la Cámara de Comercio Internacional, pero justamente hay un capítulo, hay un artículo especial que habla justamente de los charter party bill of lading. Eso está en la publicación 600, que es las reglas y usos uniformes para cartas de crédito. Este es prácticamente el esquema, digamos, que yo les he planteado de cómo se contrata el transporte. O sea, repitiendo, hay dos modos de transporte, uno de regulado de línea, hay otro eventual. En el regulado de línea puede ser una compañía naviera o agente naviero que está conferenciado, tal vez trabaja por su cuenta. Voy a hacer la reserva, me van a dar un recibo cuando entregue la carga y en base a ese recibo sale un bill of lading que obviamente sale del libro de registro de la naviera, de lo que llamamos el booking. O sea que es un bill of lading emitido por una compañía naviera o por su representante. Es un bill of lading que está emitido por un transportista. Diferencia de un charter que normalmente se lo alquila a través del propietario del barco de corredores y el documento es un charter party y el bill of lading no sale de un libro de la naviera, sino sale de un contrato de fletamento y simplemente lo firma normalmente el capitán del navío o cualquier persona y por lo tanto no es un transportista, por lo que no da la seguridad necesaria a los demás. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Cuando no hay dudas o está todo muy claro. Licenciada, una consulta. ¿Existe algún caso conocido, digamos, respecto a pérdidas por no aclarar con este documento? Obviamente, y el bill of lading es el documento probatorio del contrato de transporte. Y hay varios bill of lading. Ahora empezaremos un poco, justamente voy a empezar a hablar de los bill of ladings. Es un bill of lading, es el documento, vamos a comentarlo porque prácticamente viene la definición. Este bill of lading es prueba del contrato de transporte, es prueba de recepción de la carga por el transportista y además significa el documento título valor de la mercancía que representa. ¿Ok? O sea que este bill of lading cumple ciertas condiciones, cumple ciertas funciones especiales. En ese partido, en el material, el día lunes les he mandado, les ha de llegar ayer, prácticamente los bill of lading. Y por ejemplo, aquí podemos ver un bill of lading común y corriente de una compañía naviera, de un Atlantic Container Line, donde en el documento están todas las condiciones de la recepción de la carga, etc. Vamos a describirlo el bill of lading poco a poco, vamos a tratar de analizarlo todo el bill of lading. Pero si vemos el reverso del bill of lading, vamos a encontrar toda esta letra menuda, que es el contrato de transporte. O sea, justamente en este contrato de transporte están todas las condiciones del contrato de transporte. Están todas las cláusulas que normalmente tienen incluso relación con el contrato de seguro. Por ejemplo, la cláusula de ambos culpables de colisión, ambos culpables de abordaje, la cláusula de avería general o gruesa, las demoras. Está aquí todo el contrato de transporte. Normalmente, nosotros al embarcar, al entregar una carga o al recibir una carga, vemos el bill of lading, pero solamente vemos la parte que nos interesa del bill of lading y no nos dedicamos obviamente al estudio del contrato de transporte a la letra menuda, porque en primer lugar no le vamos a entender mucho y en segundo lugar lo que nos interesa es que nos llegue la carga en las condiciones que nosotros hemos contratado en este documento. Como les decía, cuando yo voy a cargar una carga, hago el booking, muchas veces está el número del booking
el bill of lading, y otras veces no está el número de booking, no es necesario, ¿ok? Pero yo voy a hacer una reserva porque ese booking se va a convertir en el libro de registro de la compañía naviera. Cuando yo llevo mi carga, por ejemplo, aquí hay un documento en la parte final de este documento que tiene 3 hojitas, hay un documento que se llama el Data Freight Receipt. Si ustedes lo ven, tiene toda la pinta del Bill of Lading, pero no es un Bill of Lading. En primer lugar, aquí dice bien claro que es el recibo de carga no negociable. En base a este documento, van a emitirme recién el Bill of Lading. Y el Bill of Lading, en este caso, es un documento que ha salido de un booking de una reserva de carga. Es un Bill of Lading común y corriente. En el segundo caso del viaje eventual, cuando yo hago un charter party Bill of Lading, hago un contrato de fletamento, me van a dar un documento como este. Este no les he repartido porque no hay motivo para que les reparte este documento. Pueden encontrar, digamos, varios ejemplos de charter en el internet. Hay 1000 ejemplos de charter. Pero, por ejemplo, aquí tienen todo un detalle de un charter, un contrato de fletamento. Noten ustedes, lo voy a pasar rápido porque no tengo tiempo ni para leerlo ni para analizarlo. Pero normalmente un charter tiene las condiciones generales del viaje y tiene todas las condiciones del contrato. No es una hojita, son varias hojas. Aquí está prácticamente las demoras, el tiempo, la libertad de contratación, si tiene capitán, si tiene tripulación, si tiene agente naviero portuario, si tiene agente de estiva, el tiempo de carga, el tiempo de descarga. Noten ustedes todo lo que es un charter party, o sea, un contrato de fletamento. Es un documento bastante amplio, bastante largo, que prácticamente rige toda la contratación o el alquiler de ese navío. Hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario? Entre los documentos que les he repartido este otro texto en PDF, que involucra a varios Bill of Lading, los cuales podemos conversar, los podemos desarrollar. ¿Ok? Normalmente, como les decía, en un Bill of Lading, en el reverso del Bill of Lading están todas las condiciones del contrato de transporte. Aquí está la cláusula de ambos culpables de abordaje, la cláusula de avería general o gruesa, cláusulas que tienen una relación directa con el contrato de seguros. O sea, que prácticamente en un Bill of Lading están todas las condiciones del contrato de transporte. Licenciado, disculpe, Fernando. Adelante, por favor. Licenciado, disculpe. Había tocado usted a un principio también cuando se hace una compra internacional o una exportación. ¿Cuál sería el caso del Bill of Lading, el madre, cuando uno importa y hay varios que están o vendiendo o comprando, ¿no? En este caso, y el Bill of Lading hijas, ¿no? Creo que algo así le escuché, es decir, licenciado, no sé. Con todo gusto. Vamos por partes. Voy a responder encantado tu pregunta, pero vamos poco a poco. ¿Ya? Justamente estoy empezando a ver el tema de los Bill of Ladings. Okay, hemos visto que el Bill of Lading es un documento que lo emite el naviero. O sea, tiene que estar firmado por la compañía naviera. Entonces, si yo entrego mi carga, si yo hago la reserva, y me entrega mi Bill of Lading, es un Bill of Lading firmado por la compañía naviera. Adelantándome un poquito, es un Bill of Lading padre, o madre, o máster, ¿ya? Es el Bill of Lading master. ¿Qué pasa cuando un forwarder o cuando un consolidador de carga reúne carga de varios usuarios y entrega esa carga a una compañía naviera? ¿Quién es el que ha hecho el booking? Ese forwarder, ese consolidador. Y obviamente el Bill of Lading que le han dado a nombre de ese
consolidador de carga, ese usuario de carga, ¿ok? Entonces sale un bill of lading padre, un bill of lading, un master bill of lading firmado por el capitán, perdón, por el agente naviero, por su representante, y prácticamente un bill of lading que tiene plena validez. Pero este usuario ha consolidado carga de varias personas, entonces no les puede dar el mismo documento a todas las personas. Emiten bill of ladings hijos que nacen del bill of lading padre para cada empresa que ha firmado la consolidación. Y lastimosamente esos bill of ladings hijos no están firmados por la compañía naviera o su representante. Por lo tanto, no es un documento muy válido que se diga. Esos bill of ladings hijos obedecen a esa consolidación que se ha hecho de carga para mandar muchas veces una carga que está, en este ejemplo, sí consolidada. Vamos a ver más adelante, pero ya que saltó la pregunta, pasé prácticamente a conversar el tema de la reserva de carga, del booking, del BL padre y del BL hijo. Hace un momento les mostré un bill of lading que obedece lógicamente a un booking, o sea, sale de un libro de reserva, y previamente se emite, también se los mostré y se los mandé, un recibo de la carga. Es muy distinto de un bill of lading que nace de un charter, todavía no les he mostrado un charter party bill of lading, pero prácticamente el charter party, han notado ustedes, es todo un contrato de fletamento, un contrato bastante. Esto está en las reglas de Hamburgo. Obviamente también está en las reglas de La Haya de 1924, porque fueron las reglas que crearon prácticamente el bill of lading. Aquí están las reglas de Hamburgo hoy en día vigentes, y hay las reglas de Rotterdam que prácticamente tocan el tema mucho más del bill of lading, incluso electrónico. Esas reglas de Rotterdam todavía no están aprobadas mundialmente, entonces es por eso que no tienen el peso que hoy en día tienen las reglas de Hamburgo. Según las reglas de Hamburgo, en la definición, en la parte introductoria de las reglas de Hamburgo, se entiende, dice el artículo 6, que es un contrato de transporte. Y debe ser la misma definición, si ustedes han leído en la clase de seguros el contrato de transporte según el Código de Comercio, es la misma definición, o sea que por un contrato de transporte marítimo, porque las reglas de Hamburgo son marítimas, se entiende todo contrato en virtud del cual un porteador, un transportista, se compromete contra el pago de un flete a transportar mercancías por mar de un puerto a otro puerto. No obstante, el contrato que comprende transporte marítimo y también transporte por cualquier otro medio se considera contrato de transporte marítimo a los efectos del presente convenio, solo por lo que respecta al transporte marítimo. Esta es la definición de las reglas de Hamburgo de lo que es un contrato de transporte. O sea que prácticamente contra el pago de un flete, una compañía o un agente se compromete a transportar una carga por mar de un puerto a otro. En su introducción, estas reglas de Hamburgo, en el artículo 1 de definiciones, estas reglas de Hamburgo definen lo que es prácticamente un bill of lading. Por ejemplo, acá, más adelante vamos a verlo porque les he mandado. Este es un documento, contrato de transporte, que no es bill of lading. Tiene toda la figura de un bill of lading. Hemos leído que puede ser cualquier contrato. Y, por ejemplo, este es un guía marítimo. Este no es un bill of lading. Este es no negociable. Vamos a verlo más adelante. El inciso 7 de la definición me define lo que es un bill of lading. En castellano, conocimiento de embarque. ¿Y qué es un conocimiento de embarque? Es un documento que cumple 3 condiciones. Y dice el texto: por conocimiento de embarque se entiende un documento, primero, que hace prueba de un contrato de transporte marítimo. Y, segundo, que acredita que el porteador ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías. Y tercero, en virtud del cual éste se compromete a entregarlas contra la presentación del documento. O sea, esta definición del bill of lading cumple prácticamente 3 condiciones.
un documento que hace prueba de un contrato de transporte. Segundo, que acredita que el transportista ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías. Y tercero, que en virtud del cual éste va a entregar esas mercancías contra la presentación del documento. Continúa esa definición de Bill of Lading, indicando que constituye tal compromiso la disposición incluida en el documento según la cual las mercancías han de entregarse a la orden de una persona determinada, a la orden o al. Entonces, según este texto de las reglas de Hamburgo, este conocimiento de embarque primero se entiende que es documento que hace prueba de un contrato de transporte marítimo. En otras palabras, este documento es el documento probatorio del contrato de transporte por mar. Segundo, aquí está un documento, hemos visto una transparencia. El Bill of Lading, normalmente nosotros vemos las condiciones del DL, pero este es el contrato de transporte, el que está en el reverso. Aquí están todas las condiciones del contrato de transporte, las obligaciones, la responsabilidad. Ese es prácticamente, es por eso que el Bill of Lading, la primera condición que cumple es que es el documento probatorio del contrato de transporte. Además, dice, y continúa la definición, acredita que el porteador ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías. En otras palabras, es prueba de recepción de las mercancías por el porteador. Vamos a ver que en el texto, vamos a ver, este es un pedacito del Bill of Lading, en alguna parte dice que el transportista ha recibido para su transporte, en inglés. No hay Bill of Lading en castellano, no hay Bill of Lading en otro idioma, prácticamente todos son en inglés, o sea, tenemos que perderle el miedo al inglés. En el Bill of Lading dice que el transportista ha recibido para su transporte la carga. O sea, que la segunda condición que cumple el Bill of Lading es prueba de recepción de las mercancías por el transporte. Eso está en el Bill of Lading. Lo vamos a ver dentro de un momento. Tengo que agrandar los Bill of Lading, tengo que mostrarles. Y la tercera condición, que va a entregar esas mercancías contra la presentación del documento. Eso es lo que convierte al documento en un documento negociable. En otras palabras, es el título valor representativo de las mercancías. O sea que ese documento es el documento que ampara quién es el dueño de la carga. No me gusta la comparación, pero yo no podría cobrar un dinero con un cheque si es que no tengo el cheque. Es igual el Bill of Lading. Yo no podría recoger la carga si no tengo el papel, si no tengo el Bill of Lading. Eso también está en las condiciones del texto del Bill of Lading, cuando dice que se certifica que se ha entregado un número de originales del Bill of Lading establecido abajo, todos del mismo tenor y fecha, uno presentado, los otros quedan nulos. O sea que todas esas cláusulas están en el texto del Bill of Lading. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, pero prácticamente resumiendo, el Bill of Lading es un documento probatorio del contrato de transporte por mar, es prueba de recepción de las mercancías por el porteador y es un título valor representativo de las mercancías, lo que lo convierte en un documento negociable. ¿Alguna duda, algún comentario mientras yo me vaya a compartir ya prácticamente los Bill of Lading? Licenciado, se me ocurre algo loco al respecto. Si se perdiera el Bill of Lading, ¿qué pasa en este caso? Ok. Vamos al tema. Primera condición del Bill of Lading es prueba del contrato de transporte. Aquí está todo el contrato. Segundo, es prueba de recepción de la carga. Y tercero, va a entregar la carga al que tenga el documento. Para que no se pierdan los Bill of Lading. Bueno, se pueden perder. Pero muchas veces se emite el Bill of Lading en más de un original. Normalmente se lo emite en nuestro medio en 3 originales. Pero puede ser emitido en 6, en el número de originales que quiera. En nuestro medio normalmente 3. No sé si me siguen donde está el cursor. Aquí dice, por ejemplo, de este Bill of Lading, del primer Bill of Lading que tiene, el que se ha emitido en 3 originales. Entonces,
Si se ha perdido un original del Bill of Lading, hay otros 2 para recoger la carga. Pero si se han perdido los 3, hay que hacer todo un trámite ante el naviero para pedir un duplicado. Incluso hay que registrar en prensa, hay que hacer todos los temas, parecido a un cheque. Porque prácticamente es por eso que se emiten 3 originales, para evitar la pérdida de algún documento. Pero muchas veces la emisión de 3 originales hacen de que también la gente estafe y les entregue solamente un original y no les entreguen el juego completo. Entonces, siempre vamos a ver que todos queremos tener el juego completo del Bill of Lading. En otras palabras, si se ha emitido en 3 originales, queremos tener los 3 originales del Bill of Lading. Vamos viendo estos Bill of Lading. La primera condición del Bill of Lading es prueba del contrato de transporte. En el reverso de un Bill of Lading está esta letra menuda, está este texto del contrato de transporte. ¿Ok? Si vemos otro segundo Bill of Lading, también en el reverso debería estar esa letra menuda, no la he copiado en este documento, no está, pero prácticamente todos los Bill of Lading deberían tener la prueba del contrato de transporte. Ya que estoy pasando estos Bill of Lading, aquí hay un Bill of Lading que tiene un número 15 para que ustedes lo detecten. Y se llama un Short Form Bill of Lading. En castellano, la forma corta del conocimiento de embarque. O sea, un Bill of Lading en forma corta. ¿Qué significa esto? Significa que si damos la vuelta al Bill of Lading, en el reverso no tiene el contrato. Es vacío, es en blanco. ¿Y dónde está el contrato? Está acá, en este pequeño texto. En este pequeño texto, cuando dice en ese texto, lo estoy agrandando un momento, que por ejemplo, este Bill of Lading ha sido emitido en base a las reglas de la Haya de Bruselas del 25 de agosto del 24, enmendado por el protocolo firmado en Bruselas, lo que se conoce como las reglas de la Haya de Visby del 68. O sea, que esta sería la base del documento probatorio del contrato de este documento. Este Short Form Bill of Lading es un documento muy común y que se utiliza mucho y que normalmente no tiene nada en el reverso del documento. Es lo que se llama una forma corta del Bill of Lading. Es un documento plenamente aceptable. O sea que los Bill of Lading son prueba del contrato de transporte. Voy a adelantar, voy a bajar un poco y les voy a presentar más abajo. Por ejemplo, un Bill of Lading tiene un sello original para que ustedes tal vez lo detecten. Pero este es un Bill of Lading que dice para ser usado con charter parties. Este es un charter party Bill of Lading. O sea, este Bill of Lading no ha salido de un booking, no ha salido de un libro de registro. Este Bill of Lading ha salido de un charter party. Toda la pinta del Bill of Lading. Pero ¿quién lo firma? Tal vez el capitán del navío, no dice. Y este Bill of Lading también es prueba del contrato de transporte, pero en su reverso, este es el reverso, estoy poniendo justamente el reverso, del Bill of Lading para ser usado por tercer partes. No están todas las condiciones del contrato, porque las condiciones del contrato están en ese documento que les mostré hace un momento, que es el contrato de fletamento de varias hojas. Y aquí solamente están algunas condiciones de transporte. Está la cláusula Paramount, está la cláusula de avería general o gruesa, la cláusula de ambos culpables de colisión. Esas cláusulas son las principales y son las cláusulas que, digamos, están añadidas en específica en este Bill of Lading. O sea, ¿cómo puedo yo distinguir un Bill of Lading de un charter party? Un Bill of Lading común y corriente, en su reverso, tiene todo el texto del contrato de transporte, toda esta letra menuda. Puede haber algunos que se llaman short form que no tienen nada. Pero un charter party Bill of Lading, en primer lugar, tiene el nombre de charter party Bill of Lading.
Bill of Lading para ser usado con charter parties, y su reverso no tiene tanta letra menuda, pero tampoco está en blanco, y tiene ciertas condiciones, porque el contrato principal de transporte está en el texto del Bill of Lading. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta acá? Decíamos, cuando nos estaba mostrando la presentación, que el Bill of Lading cumple 3 condiciones. Primera condición es prueba del contrato de transporte. Supongo que está claro porque ya no he tenido ninguna pregunta. Segunda condición. El Bill of Lading es prueba de recepción de la carga por el transportista. O sea, que en el Bill of Lading el transportista certifica haber recibido la carga. ¿Dónde está esa condición? Voy a bajar, podemos determinar este Short Form Bill of Lading, ese que tiene número 15, para analizar que en la parte de abajo del Bill of Lading está lo que yo lo ponía en la presentación, que tiene una cláusula que dice recibida para su transporte. Normalmente los Bill of Lading tienen esta cláusula que dice recibida para su transporte en aparente buen orden y condición, salvo lo que se haya especificado debidamente. Las mercancías en las condiciones particulares. En la parte central del Bill of Lading está la descripción en las condiciones particulares de la mercancía. O sea que el transportista en este documento certifica haber recibido para su transporte esta mercadería. Con estas marcas, esta cantidad de carga, muchas veces el peso bruto o el peso neto, el volumen de la carga. Cuando es contenedores, a veces anotan que han recibido, por ejemplo, aquí abajo tengo uno de contenedor, está en un Bill of Lading que dice Hamburg Sud, ha recibido un contenedor de 20, un contenedor con tal número conteniendo esta mercancía. Cuando reciben un contenedor ponen muchas veces las iniciales STC o parecidas. Eso significa, dice que contiene, en inglés, said to contain. Dice contener o dice que contiene, por ejemplo, este contenedor, un lote de repuestos de efectos personales, incluyendo una motocicleta Yamaha número tantos. Esa es la recepción de la carga por transporte. Todos los documentos son prueba de recepción de la carga por el transportista. Ahora, ¿dónde la ha recibido la carga? ¿En el puerto o en el barco? Si la recibe en el puerto, va a emitir un documento recibido para su embarque. Si la recibe en el barco, va a emitir un documento a bordo. ¿Dónde dice ese a bordo? Por ejemplo, en el primer Bill of Lading, yendo al primer documento, tiene una cláusula que en este caso dice clean on board. Ojo que es muy distinto el clean, que aquí está mal escrito porque está con una N, perdón, con una D, es clean en realidad, aquí se les ha ido una falla de D de una D, y otra cosa es que esté la mercancía on board. ¿Y cuándo emiten esta palabra on board? Cuando el exportador o importador se lo piden que pruebe que la mercancía está a bordo del barco. Pero ¿dónde ha recibido la carga el transportista? Si es contenedores, la ha recibido en el patio de contenedores o en la estación de flete de contenedores que hablábamos el día lunes. La carga, cuando se la recibe prácticamente a bordo, prácticamente tiene que estar anotada, porque esta condición debería estar fechada y firmada para anular la condición preimpresa. Aquí en la parte final de este Bill of Lading, debe decir, no lo encuentro ahorita, pero tiene que decir que prácticamente el transportista ha recibido esta carga para su. ¿Okay? Por ejemplo, este segundo Bill of Lading que tienen en esos documentos que les he repartido, uno que tiene el número 19, este Bill of Lading, en la parte final, no lo van a leer porque bueno, voy a agrandar lo más posible, pero
tiene que decir dónde ha recibido. Y este caso, por ejemplo, dice aquí, recibido a bordo. En este caso está en el texto que es recibido a bordo. O sea que este texto prácticamente es un bill of lading que está a bordo. ¿Cuándo voy a exigir un bill of lading a bordo? Cuando exija un término FOB, cuando exija un término costo y flete, cuando exija un término CIF. ¿Cuándo voy a exigir un documento recibido para su embarque? Cuando prácticamente sea un término free carrier, cuando sea un término CPT, cuando sea un término ZIP. Muchas veces, cuando está en el texto preimpreso, se anula esa condición con un sello, con una anotación que anula la condición preimpresa. Pero en este caso debería estar fechada y firmada. En este ejemplo no está fechada y firmada porque es una copia no negociable del original. No sé cómo estaría el original de ese bill of lading. ¿Alguna duda, algún comentario? Primera condición del bill of lading. Es prueba del contrato. Segunda condición del bill of lading. Es prueba de recepción de la carga por el transportista. Y dice la definición del bill of lading que hará entrega de la carga o devolución de la carga contra entrega del documento. Eso es lo que le constituye al bill of lading en un documento negociable. Aquí, por ejemplo, tengo este short form bill of lading, este que tiene el número 15. ¿Y dónde está lo que dice que es negociable? Está en la parte de abajo del bill of lading. Para facilitarme, normalmente lo primero que tengo que ver para ver si un documento es negociable o es un documento no negociable, tengo que ver que se haya emitido en más de un original. Aquí, por ejemplo, dice en 2, en el otro decía en 3, o puede ser en 6, o en 5. Si se ha emitido en más de un original, es la primera pauta de que el documento es negociable. Pero tiene que tener esta cláusula de negociabilidad. Esta cláusula que dice, lo voy a ampliar un poco, in witness, o sea, por lo que se certifica que el número de originales del bill of lading establecidos abajo, en este caso 2, han sido firmados. Todos del mismo tenor y fecha, uno de los cuales presentados, los otros permanecen nulos. Cuando tiene esa cláusula, ese documento es negociable. Eso es un bill of lading, porque todos los bill of lading son prácticamente negociables. ¿Alguna duda, algún comentario? El siguiente documento, este que tiene el número 16, lleva como título no negociable Seaway Bill. Si ustedes lo comparan, este short form, con este no negociable Seaway Bill, van a notar que son idénticos. Pero ojo, este como título dice no negociable, o sea, que es un documento no negociable. Pero no es Bill of Lading, se llama Seaway Bill, una guía marítima. O sea que hay otros documentos que no son siempre Bill of Lading. Y en la parte final de este Bill of Lading, uno, que no tiene el número de originales emitido, y dos, que no tiene la cláusula de negociabilidad del Bill of Lading. Después de esto, todos los Bill of Lading tienen la cláusula de negociabilidad. ¿Alguna duda, algún comentario? Podemos analizar Bill of Lading por Bill of Lading. Este primer Bill of Lading, obviamente que puede ser emitido en 3 originales y en cuantas copias quieran no negociables. Es por eso que este tiene un sello de copia no negociable. La copia era no negociable, pero el original era negociable porque aquí tiene la cláusula, por lo que se certifica que el número de 3 originales del Bill of Lading, del mismo tenor y fecha, ha sido presentado. Uno presentado, los otros quedan nulos. Todos los Bill of Lading tienen que tener esa. Y voy a este otro segundo Bill of Lading, ese que decía a bordo. Aquí no se nota mucho porque está bajo el sello.
Dice, in witness, por lo que se certifica que se han presentado tantos originales del Bill of Lading, todos del mismo tenor y fecha, presentado uno, los otros quedan. Y hemos analizado el Short Form Bill of Lading, que tiene la cláusula bien clarita, por eso me gusta, y tiene el número de originales. Hemos comparado con un Bill of Lading no negociable, porque no tiene el número de originales y no tiene la cláusula de negociabilidad. Si vemos otros Bill of Lading, por ejemplo, este otro que dice Bill of Lading para transporte combinado puerto a puerto, dice, ¿dónde dice que ha sido recibida la carga? En este caso no va a decir en la parte de abajo, tal vez va a decir en la parte de arriba. Y aquí dice, por ejemplo, en la primera línea, recibido por el transportista. ¿Y dónde dice la cláusula de negociabilidad del Bill of Lading? Acá abajo. Por lo que se certifica que se han emitido dos originales del Bill of Lading, del mismo tenor y fecha, uno presentado, los otros quedan nulos. ¿Ok? Este otro Bill of Lading es otro Bill of Lading de transporte combinado, tiene la recepción de la carga aquí en la parte superior y tiene la cláusula de negociabilidad en la parte de abajo. Aquí tiene un sello que, por ejemplo, modifica la condición preimpresa de recibido, porque aquí está firmado y está fechado que dice que ha sido embarcada a bordo de un barco. Aquí les muestro y les presento otro Bill of Lading. Este es un FIATA Bill of Lading. Era FIATA, era la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados. En otras palabras, este es un Bill of Lading, no es muy común. Perdón. Este Bill of Lading obedece a unas reglas especiales, la publicación de la Cámara de Comercio Internacional, es por eso que tiene ese sello. Y es emitido por un forwarder. O sea, este no es un Bill of Lading padre, este es un Bill of Lading hijo. Y este es un FIATA. Al ser FIATA es bueno, pero si no fuera un FIATA, no es un buen Bill of Lading. O sea que en el tema de Bill of Lading hay que tener mucho cuidado de ver qué documentos reciben. Voy a volver al Short Form Bill of Lading. Y voy a hacer notar, por ejemplo, normalmente en el Bill of Lading, la primera casilla es la casilla del shipper, del cargador, del embarcador. Normalmente debería aparecer aquí el nombre del exportador, pero no siempre. En este caso, ha embarcado una empresa, la Medos Trading. La segunda casilla es el nombre del consignatario, a nombre de quién está la carga. Puede estar a nombre del importador, como en este caso. Puede estar consignado al banco del importador. Y lo más común es que esté consignado a la orden. Todos los Bill of Lading tienen una tercera casilla que es notify, avisar a quién quieren que se avise de la llegada de la carga. Y todos los Bill of Lading tienen estas 6 casillas. 3 son principales, pero normalmente son 6. En la cual está el nombre del barco, vessel, en este caso el Zedlov, está el puerto de embarque, en este caso Felixstowe, y está el puerto de descarga, en este caso Algeria. O sea, este es un embarque de un barco de puerto a puerto. Es un embarque desde el puerto de Felixstowe al puerto de Algeria. Pero a veces estas otras casillas tienen un asterisco. Noten ustedes un asterisco. Y aquí al lado está la llamada del asterisco. Y dice que esto es aplicable cuando el documento sea usado como un through Bill of Lading. Eso quiere decir a través de un solo contrato de transporte. En otras palabras, cuando el documento sea un contrato de transporte multimodal. Y en ese caso se van a llenar estas otras casillas. Voy a adelantar más abajo. Tengo un Bill of Lading detrás del FIATA, que es un Bill of Lading de Hamburg Süd, que es un Bill of Lading de transporte combinado, obviamente como título dice para transporte combinado puerto a puerto. Y por ejemplo, aquí tengo una carga que se ha recibido en Zeebrugge, que se va a embarcar en el Humboldt Express, que es un barco, que se va a embarcar en el puerto de embarque también en Zeebrugge y que va a llegar al puerto de Arica con destino final en La Paz.
En este caso, ¿dónde termina el contrato de transporte? No termina en Arica, termina en La Paz. Y este es un Bill of Lading de transporte combinado. ¿De dónde parte la carga? Parte de Zeebrugge, de un patio de contenedores, y va a llegar a La Paz a otro patio de contenedores. Como es una carga que está en tránsito a Bolivia, debería decir en tránsito a Bolivia. Muchas veces se olvidan, el importador se olvida de decirle a su exportador en el extranjero, por favor póngale en tránsito a Bolivia. El exportador no sabe, el exportador no tiene la obligación de ponerle. Y si no le pone, sencillamente voy a tener problemas en puerto, porque voy a tener que el manifiesto aclararlo ante el naviero, y eso tiene un costo. Voy a tener que sacar una aclaración al manifiesto. O sea, no me tengo que olvidar en el contrato de compra-venta de decirle a mi exportador, por favor, en el Bill of Lading póngale en tránsito a Bolivia. Todos los Bill of Lading son firmados por navieros, no deberían ser firmados por forwarders o por otras empresas. El charter party normalmente es el que está firmado por un capitán o no se sabe quién a veces, pero todas las empresas, todos los Bill of Lading cumplen esas condiciones. El último documento que yo tengo en esos que les he repartido no es un Bill of Lading, es una guía aérea. Y la guía aérea nunca es negociable, por lo tanto es no negociable. Puede haber alguna guía aérea negociable, pero es rarísimo. Obedece a un protocolo de Montreal del 35. Normalmente las guías aéreas obedecen a las reglas de Varsovia del 29 y son no negociables. No hay una guía aérea a bordo, porque nunca embarco a bordo del avión. Todas las guías aéreas son recibidas para su embarque. Aquí en el texto de la guía aérea dice, el transportista certifica haber recibido para su transporte en las condiciones establecidas. Con esto he querido dar un detalle de la contratación del transporte, principalmente marítimo, y algún detalle de los documentos prueba del contrato de transporte, en este caso principalmente marítimo, con el famoso Bill of Lading, o con algún otro documento que también es contrato, pero que no es Bill of Lading, como la guía marítima. No sé si tienen alguna duda o comentario sobre este tema. Es básicamente muy importante el tema de la contratación, el de saber distinguir los Bill of Ladings para no ser muchas veces sorprendidos con la mala fe o perder un Bill of Lading, porque son documentos, títulos. ¿Dudas, comentarios? No sé si tienen o sobre cualquier tema, porque este es un tema que lo he tenido que sintetizar muy rápido, requiere una explicación tal vez más amplia, pero espero que con la vía virtual me hayan entendido lo que hayan podido. ¿Dudas, comentarios? Licenciado, disculpe. Adelante, Fernando, adelante. Licenciado, en la parte que usted dice, todas las cargas en tránsito a Bolivia, siempre tiene que estar este texto, usted dice, ¿no? Que no hay que olvidarse. Esto es independientemente del tipo de Incoterm que se use, igual siempre tiene que estar en tránsito a Bolivia, a La Paz. Igual. El Incoterm no es contrato de transporte. El Incoterm es contrato de compraventa. Sí, okay. Tiene razón. Ok, entonces, en todos los Bill of Lading, si nos olvidamos poner en tránsito a Bolivia, la carga cuando llega al puerto de Arica, lo que hace los navieros es pasar sus manifiestos de carga a la aduana chilena, y la aduana chilena revisa y dice, en tránsito a Bolivia, y lo pone aparte para que ese documento sea matrizado por ASPB. ¿Ok? El matrizado significa para que se emita el documento portuario único a Bolivia, el DPU. Si no dice en tránsito a Bolivia, simplemente es matrizado por el TPA, que emiten solamente el DPU chileno. ¿Ok? Entonces, esa carga está aparte, esos manifiestos están separados.
Cuando yo quiero que se matrice para carga Bolivia, tengo que ir a hacer todo un trámite ante el naviero y el naviero tiene que hacer una aclaración al manifiesto ante la aduana chilena y ante el TPA para que esa carga sea traspasada para la carga en tránsito a Bolivia. O sea, si me he olvidado hacer yo ese trámite, prácticamente tengo problemas en el tema del matrizado de la carga. En la próxima clase, el día viernes, voy a ver mucho de terminología, porque me interesa mucho el tema de terminología, y voy a tratar de ver un poco de la operativa portuaria. La clase es corta, o sea, yo por eso les pido que ustedes como tarea hagan esa comparación del Decreto Supremo 26.910 y del 29.819, que también les he mandado hoy día como material. ¿Ok? Pues seguramente mañana ya la van a tener para que hagan un trabajo. Ese sería el último trabajito para el día viernes. ¿Alguna otra duda o comentario? Como siempre, les pediría que abran su pantalla para pegar muy rápidamente la lista. Si no hay dudas, comentarios, revisen sus documentos, revisen sus Bill of Ladings y con gusto cualquier tema el día viernes al comenzar la clase. ¿Ok? Y si no hay más dudas, comentarios, nos vemos el día viernes. Licenciado, disculpe, tal vez Adelante, Verónica. yo no he logrado comprender la última partecita que nos comentó de la necesidad de que se indique de que está en tránsito a Bolivia. ¿Cuál era el problema de que tenemos en Chile? Que si en Chile no dice, el barco no sabe qué carga es en tránsito, qué carga es para Bolivia, qué carga es para Chile. El naviero en Chile no sabe. El TPA cuando recibe la carga no sabe. Entonces, si no dice en tránsito a Bolivia, yo tengo que hacer un trámite ante el naviero para aclarar el manifiesto y para que me modifiquen en tránsito a Bolivia, porque de lo contrario, no pase esa carga a SPB. Ese es el problema. Y eso tiene un costo. Creo que vale $50 la aclaración al manifiesto. Depende del naviero. Claro. Hay navieros que cobran más, hay navieros que cobran. Creo que 50 lo más común. No quiero pagar $50 de nada por un olvido. Entonces hay que tener cuidado de ese detalle. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ahora sí me quedó claro. Ok, nos vemos el viernes. Que les vaya muy bien. Gracias, licenciado. Hagan su último trabajito. Buenas noches. Buenas noches.